La charla de esta ocasión la he denominado José Santos González Vera, el escritor que nos respetó. De quinceañero leí al Güé, la obra cúlmine de José Santos González Vera, pero mi juventud no me permitió entretenerme demasiado. Era un relato costumbrista y yo quería más aventura. 30 años después, mi distinguido profesor Arturo Arias me regaló la copia y otros originales, debido a que en esta serie de breves cuentos o relatos aparecía uno que se llamaba Farbus, señor Krenovich. Le comenté muy emocionado, después de haberlo leído, que me había encantado y que me había interpretado ampliamente, por lo cual me regaló un segundo libro del mismo autor, que se llamó Cuando era muchacho, que era una serie de artículos que él había escrito de alguna forma y publicado algunos de ellos, que era una suerte de diario de vida. Hoy, cuando he estado pensando en qué preparar para esta charla, aparecen las sombras siniestras del antisemitismo que nos aqueja. Busco en aquellos libros, antes mencionados, una fuente de sosiego y de entendimiento, pero no encuentro los libros de mi biblioteca. Puede que se hayan extraviado cuando nos cambiamos de domicilio, o bien que los tenga en mi casa en Yayauquén, lugar al cual no he podido ir por más de un año. Por fortuna, cuando era muchacho estaba en Busca Libre y lo compré, no me ha llegado aún, pero la copia y otros originales no los he encontrado en internet. Pero busqué y encontré un material extraordinario que está relacionado con dicho libro, en particular con Farbus, señor Krenovich, y con el rabino Benjamín, como lo mencionaré más adelante, que contiene las intervenciones de Manuel Rojas, Hernán del Solar y Enrique Espinosa en una velada denominada Homenaje a González Vera, celebrada meses después del fallecimiento de este en el año 1970. Este evento fue auspiciado por el Instituto Chileno Israelí de Cultura y se realizó en julio de 1970 en el Salón de Honor de la Universidad de Chile. Los textos fueron recogidos en un breve documento, el que encontré en internet en forma completa, un texto de 33 páginas, que contiene, como digo, los textos de las intervenciones de Manuel Rojas, de Hernán del Solar y de Enrique Espinosa. Estos textos los he recogido y me han valido para esta charla. Me he amparado en ellos para poder rescatar antecedentes apropiados que pueda transmitirle a ustedes. Pero previo a referirme a los textos de esos tres ilustres escritores, es bueno saber quién fue José Santos González Vera. Fue un escritor chileno de humilde origen que nació en El Monte en 1897. Vivió allí su niñez y aprendió de su madre las primeras letras, hasta que en 1908, es decir, 11 años después, su familia se trasladó a Santiago y a él lo colocaron en el liceo que hoy día se llama Valentín Letelier. Solo permaneció hasta el primer año de Humanidades. No era muy buen alumno, era muy revoltoso. Y en efecto, cuando su padre fue a visitar al rector del Valentín Letelier para ver manera de paliar esta situación, él optó por la opción de salir. En el hecho, el padre le dijo: ahora tienes que trabajar. Y es así como desde los 12 años empezó a trabajar en toda clase de oficios. Sus relaciones con obreros le indujeron a leer libros franceses, españoles, rusos, de todas las épocas. Y ahí nace el escritor. El primer libro que escribió González Vera fue Vidas Mínimas, en los años 20, con un prólogo del afamado crítico Hernán Díaz Arrieta, más conocido por su seudónimo Alón, si ustedes quieren. 20 años después le sigue Cuando era muchacho, la copia y otros originales. Posteriormente otros libros, como algunos
Eutrapelia, Aprendiz de hombre, Necesidad de compañía, etc. Recibió el Premio Nacional de Literatura en el año 1950 y falleció 20 años después, en febrero de 1970. Manuel Rojas se refirió a González Vera de una manera rigurosa. Rojas fue un escritor chileno, pero que nació en Buenos Aires, autor de más de una veintena de libros y Premio Nacional de Literatura 7 años después que González Vera, en 1957. Su obra más notable es Hijo de Ladrón, pero también tiene Lanchas en la Bahía y La Ciudad de los Césares, aparte de muchas otras. Y de González Vera dice, entre otras cosas, lo siguiente, que él reúne en sí al hombre que vive y al que tiene la gracia. Casi siempre el uno no tiene nada que ver con el otro. González Vera, como todos los escritores, tenía en sí esos dos seres. Pero entre el hombre que escribía y el que vivía no se notaba apenas la diferencia. Fue un hombre que, a pesar de toda su juventud pobre, durante la cual hizo de todo, no protestaba de nada. Por su parte, Hernán del Solar, que dicho sea de paso, fue un hombre que vivió prácticamente en los mismos años, entre 1901 y 1985, fue un crítico, ensayista, poeta, novelista y creador de cuentos infantiles chilenos, galardonado también con el Premio Nacional de Literatura, pero 18 años después que González Vera, en 1968. Entre sus obras cito dos, La Porota y El Rey de los Atunes, ambos libros, aparte de todos los otros que escribió, que son de literatura infantil. Hernán del Solar se refiere a la bondad de González Vera y dice, entre otras cosas, cuando alguien evoca a González Vera, lo primero que advierte es su bondad. Fue bueno, desconoció el odio, amó la vida, quiso que todos los hombres la amaran limpia y gozosamente. Por eso escribió. Su bondad surgía de un extensísimo conocimiento de seres y de cosas. No tuvo otro compromiso que con la verdad. Sus personajes viven como son. Hombres y mujeres infortunados, que no trepan por su infortunio para desde lo alto predicar. La bondad y la soledad fueron sus compañeras. De esta soledad no hablará la leyenda de González Vera. Se ocupará únicamente del ingenio del escritor, de su humorismo inimitable. Por último, me referiré a lo expresado por Enrique Espinosa, que titula González Vera y los israelitas. Enrique Espinosa, también más o menos de los mismos años, aun cuando un poco más longevo, porque nació en 1898 y murió en 1987, o sea, de 89 años, es el seudónimo del escritor y editor judío Samuel Glizberg, que nació en Kishinev, en la Besarabia, y llegó a Buenos Aires en 1905, como muchos de nuestros antepasados, traído por su familia, una parte de la cual se radicó en Chile, igual como nos ha pasado a muchos de nosotros. Vivió la mayor parte de su vida en Argentina, pero por muchos años en Chile. Fue el fundador, junto a González Vera, de la revista literaria Babel, la cual editó en ambos países sucesivamente. Su seudónimo es interesante, lo toma por su admiración de Baruch Spinoza. Es decir, el Spinoza que él usa en su nombre proviene de la admiración por Baruch. Este Spinoza, es decir, Glizberg, dijo de González Vera muchas cosas, pero lo más importante es el relato del discurso que pronunció González Vera y que relataré más adelante. Dijo, ¿de dónde pudo venir al gentil González Vera su apego a los judíos? Seguramente que no de Talagante de sus años infantiles, no lo he dicho, pero el libro Alhué que él escribió y que es el más importante, que le valió el Premio Nacional de Literatura, es un relato costumbrista de un pequeño poblado, que no es el Alhué que conocemos hoy día, que está en la sexta región, sino que es Talagante. Entonces, cuando él dice, ¿de dónde pudo venir al gentil González Vera su apego por los judíos? Seguramente que no de Talagante de sus años infantiles. En Alhué, dice entre comillas, no se sabía que Jesús era un judío de origen humilde.
No lo sabían los adultos y menos los niños. No hay que olvidar que Alhué representa un villorrio chileno, en el que nadie había visto a un israelita de carne y hueso. El primer niño israelita que recuerda en cuando era muchacho fue un condiscípulo de apellido eslavo. A lo largo de su vida conocería numerosos hombres y mujeres de la misma estirpe. Spinoza se refiere a dos cuentos de la copia y otros originales, que se llaman respectivamente Farbus, señor Krenovich, y el rabino Benjamín. En Farbus, señor Krenovich, que como dije fue el detonante de mi lectura por el regalo que me hizo el profesor Arturo Arias, como lo establece la pregunta que se formula en Yiddish, Farbus, señor Krenovich, es el idioma que oyó hablar a los inmigrantes judíos y acerca del cual tiene una hermosa página en dicho libro. Relato de un episodio que está, como digo, en el libro, del propio González Vera como testigo directo del evento. No lo relato, primero porque no tengo el libro, y segundo para no estropear con un relato empobrecido por mis recuerdos, en circunstancias que tarde o temprano lo encontraremos y será motivo de una charla exclusiva con respecto a este texto. Cuando trabajó como vendedor en la peletería Londres de propiedad del señor Krenovich, escribió este relato. En el rabino Benjamín hace un relato que pertenece a otra etapa de la vida de González Vera, cuando era funcionario del Comité de Cooperación Intelectual y fue fundador, observen esto, fue fundador del Instituto Chileno Israelí de Cultura. No deja de ser algo importante en la vida y obra de este gran escritor. Ahora se trata del encuentro con un imponente rabino norteamericano, que siendo sacerdote y todo, no concibe que un chileno atento y afable como era González Vera pueda ignorar de manera tan perfecta el inglés. Nótese la ironía. Ignorar de manera tan perfecta, o sea, no tener idea del inglés. El humorista fundamental que habla en González Vera supo sacarle, sin embargo, una sonrisa de comprensión con Farbus, señor Krenovich, y en el rabino Benjamín, que están llenos de ese humor sofisticado con que González Vera adornaba sus relatos. En 1950, al obtener el Premio Nacional de Literatura, Spinoza recuerda que insistió en llevarlo al ágape semanal de una familia israelita, me imagino que sería un Shabbat, justamente la de su ex patrón, el señor Krenovich. El afecto que siempre ha sentido González Vera por el pueblo del libro culmina, como lo anticipé hace un rato atrás, en su mensaje a la conferencia sobre la situación de los judíos soviéticos, realizada en Santiago de Chile, conferencia que fue presidida por Manuel Rojas. La transcripción completa del mensaje lo han destacado en prosa y en verso León Felipe y Jorge Luis Borges. La propia hija de González Vera llamó entonces a su padre con este motivo, ojo, Ben González, hijo de González. Algunos párrafos relevantes de su discurso, el que también fue reproducido en México, los describo a continuación. Debo señalar que el discurso completo se encuentra transcrito en ese folleto que ya mencioné de homenaje a González Vera, que está en internet. Voy a leer, como digo, algunos párrafos, que no son todos, pero los que me parecieron más significativos. Alrededor de mis 20 años entré en amistad con los anarquistas. Estos me crearon el gusto por la cosmopolita, por el extranjero. El paisaje más hermoso que he visto y sigo viendo es mi amigo, es mi amiga. Por lenta imaginación inconformista, se forzó en mí el sentimiento de que la libertad es tan exigente como el pan. Junto a la libertad conocí a judíos rusos, que huyendo del despotismo zarista llegaron a Chile. Todos fueron y son mis compañeros. También la casualidad me condujo a la pensión internacional, cuyos huéspedes eran sefarditas. Creo que los israelitas no me han buscado, tampoco he vivido en busca de ellos.
No obstante, desde mi lejana adolescencia y hasta que me abandonó la primavera, me vi más y más rodeado por ellos, o al revés. Y por tenerlos de continuo entre mis ojos, vislumbro que estamos citados por algo impreciso. Si los israelitas se quedan conmigo o yo con ellos, ¿a qué puede deberse? Tal vez a que me considero contemplativo, de reacción lenta o muerta. Los israelitas se alimentan de fuego, son místicos, están en fermento y hierven, son tiernos, casi melodiosos. Fuera de que no bien despiertan, están en contra o en pro de lo que sea, y por hallarme en el otro ángulo, esta emotividad extrema me cautiva. Los judíos han enseñado al mundo la paciencia activa y la conservación de su idea nacional. Y dice que la mano derecha se me seque y la lengua se me trabe si algún día te olvido, Jerusalén. Muchas gracias.